Hola a todos, todas y todes quienes se unen a esta transmisión, a este video de la segunda actividad de Hablemos de Compositoras 3, actividad titulada Hablemos de Problemáticas de Género. Muy brevemente quiero presentarles el proyecto de Hablemos de Compositoras. Hablemos de Compositoras es un proyecto que cuenta con la colaboración cooperativa de dos organizaciones, del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia, junto a la agrupación Lírica Disidente, quienes en conjunto postulamos un proyecto a Ibermusicals, proyecto que resulta adjudicado, y que gracias a ese financiamiento estamos pudiendo llevar adelante estas actividades presentadas a la línea de ayudas al sector en la modalidad virtual. Y comentarles brevemente, Hablemos de Compositoras, es una iniciativa que nace de la compositora, pianista y directora de orquesta Yubitsa Nabra, quien se acerca a nosotras en el año 2021 con la idea de poder abrir un espacio de visibilización y diálogo de las compositoras en la historia de la música, invitación que acogemos con mucho amor y gratitud, y que bueno, hoy nos encontramos en la tercera versión de esta actividad que tiene como objetivo divulgar y promover el trabajo de las compositoras de música de tradición escrita y de paso visibilizar la desigualdad de género en el medio musical de tradición escrita, que es uno de los ejes centrales de la actividad del día de hoy. Presentarles muy brevemente al Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia, que es un proyecto que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música académica contemporánea y experimental, abriendo además posibilidades de estimular la creación y la colaboración entre intérpretes y compositoras. Este festival nace como respuesta a las condiciones inequitativas que se viven a diario en el medio de las músicas en Colombia y el mundo. Por otra parte, está Lírica Disidente, agrupación de la cual soy representante, y es una organización artística, diversa, crítica y comunitaria que trabaja por popularizar la ópera y el canto lírico, abriendo espacios de creación, formación y producción en torno a estas disciplinas. Este propósito es perseguido por distintos medios, considerando el trabajo colaborativo con organizaciones, cantantes, instrumentistas, gestores, estudiantes, compositoras, centros culturales, instituciones, comunidades e individuos. Para no seguir dando la lata, como decimos en Chile, y poder dar paso a las compañeras que van a estar dialogando el día de hoy, quiero en primer lugar invitar a Melissa Vargas Franco, compositora, investigadora y directora del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia. Hola Melissa, bienvenida a esta reunión. En segundo lugar, a Lady Catherine Montilla, compositora, cantante y pianista. Hola Lady, muchas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. En tercer lugar, a Yubitsa Narra, compositora, pianista y directora de orquesta. Bienvenida, Yubi. Y para finalizar con Jenny Ariza Ariza, magíster en musicología y especialista en pedagogía. Hola, Jenny. Y muchas gracias, compañeras, nuevamente por estar aquí con nosotras el día de hoy. Comentar brevemente cuál es el objetivo de esta actividad y su estructura. Este es un espacio de diálogo el cual va a ser mediado por Jenny, quien fue expositora de nuestra actividad anterior. Si es que no la han ido a ver, vayan, pónganle pausa, van a ver la actividad anterior y vuelven para acá. No se preocupen que aquí las vamos a estar esperando. El objetivo de la actividad del día de hoy es exponer, visibilizar, conversar y expresar respecto a las vivencias en torno a la composición, hacer músicas, hacer intérpretes, mujeres en Iberoamérica, para lo cual, en primer lugar, Yubitsa va a estar compartiendo con nosotros una pequeña exposición, luego Melissa, luego Lady, y tendremos un espacio posterior para poder dialogar en torno a estas problemáticas. Les agradezco a todas por estar hoy día aquí con nosotras. Y sin más que decir, doy el espacio para que Yubi pueda empezar con su exposición, y espero que disfrutemos mucho este espacio de diálogo colectivo. Gracias, compañera. Hola, muchas gracias a todas, todos y todas y todos para poder estar en este día con nosotras aquí acompañándonos en Hablemos de Problemáticas de Género. Como primera expositora me gustaría tomar la oportunidad para poder explicar un significado de género que encontré en campusgénero.inmujeres.gov.mex que dice lo siguiente.
Es una categoría de análisis de las ciencias sociales que refiere a una clasificación de las personas a partir de la diferencia sexual para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres dentro de la sociedad. Esta distinción es una construcción social y cultural que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de capacidades de las personas. A partir de esto, quisiera continuar citando a esta explicación que compone de lo siguiente. Cada día, las mujeres de todos los países del mundo sufren desigualdad y discriminación. Se enfrentan a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual tanto en su hogar como en su entorno de trabajo y sus comunidades solo por el hecho de ser mujeres. También se les niegan oportunidades para aprender, obtener ingresos, hacer oír su voz y liderar. Una de las preguntas que yo me he hecho a partir de esto es, ¿cuándo me ha pasado esto a mí? ¿En qué situación me he encontrado para poder juntar estos significados? Y quisiera compartirles algo que escribí para organizarlo de manera más objetiva. Es lo siguiente. Cuando quise estudiar dirección orquestal en una carrera que me parte el alma porque siempre he sentido que no tengo ni dinero ni talento para esto, cuando en realidad es la falta de apoyo de parte de profesionales que realmente conocen del tema y reitero que hablo desde mi perspectiva y experiencia personal, existe un casi pleno interés en cumplir mayoritariamente objetivos propios y no necesariamente entregar conocimientos a las generaciones de mujeres más jóvenes, quienes perdemos el interés en autoincluirnos al autoincluirnos en estos círculos segregados y cerrados para otras mayorías. Cito nuevamente, la desigualdad de género es un factor clave de la pobreza y menoscaba gravemente los derechos de las mujeres. Personalmente, vuelvo a autorreferirme, me llega mucho este párrafo por el hecho de que en la época en la que decidí partir de Chile tenía muy arraigado en mi cabeza el hecho de poder salir del ambiente, estudiar con grandes maestros hombres, y me fui con $200 en el bolsillo y un pasaje de avión comprado con dinero comprado colectado de toda mi familia. Al llegar allá, fue una gran desilusión y una persona me dijo una de las frases que más me han chocado y acompañado a lo largo de mi vida. Mejor ándate a Austria o Alemania. En estos países te irá mejor. En Rusia, tu peor maldición será ser mujer. Es uno de los momentos más claves de mi vida donde comencé a darme cuenta del hecho de que yo soy mujer, porque antes no me había dado cuenta de que ser mujer significaba estar maldita o que mi camino sería más difícil o más complicado. Creo que una de las peores cosas de las que me di cuenta a largo tiempo también es que una mujer tiene más exigencias que un hombre en este medio. En contextos laborales hay una falta de aceptación de la mujer tal y como es ella, y se exige rotundamente la obligación de seguir estereotipos femeninos muy extraños para mí, instaurados en sociedades occidentales por el medio, tales como, por ejemplo, las vestimentas, perdón. Debe ser algo llamado puro o pulcro. Hablando de la posición de una directora de orquesta, claramente las mujeres miembros de la orquesta también están sometidas a estas normas. Faldas largas, blusas tapadas y negras que no resalten los pechos y otras partes del cuerpo que son normativamente sexualizadas por la sociedad. Además, si una mujer usa una vestimenta determinada, será catalogada fuertemente dentro de un criterio establecido por el machismo. En el caso hipotético de que una mujer se encuentre vistiendo un smoking, lo más probable es que se le catalogue de lesbiana. Si una mujer utiliza un vestido con un escote donde se muestren protuberantemente sus pechos, será catalogada de puta o suelta. Quisiera notar que la vestimenta en los casos tanto concierto como ensayo, no tanto en ensayo, deben estar totalmente alejadas de cualquier color político y o de cualquier expresión libertaria de ideales, ya sea origen, orientación sexual, expresiones alejadas de contexto en general. Cualquier cosa que invoque ciertas ideologías en los parámetros occidentales está totalmente clausurada y censurada en estos espacios. Me gustaría recalcar un poquito más en las gestualidades corporales, ya que los cuerpos de las mujeres han sido fuertemente sexualizados por la sociedad a lo largo de los años, asimismo lo han sido fuertemente sus gestualidades, un gesto del rostro o un movimiento de los brazos. Basta para que miembros de la orquesta del género masculino comiencen a reaccionar de manera demostrando la hipersexualización de la figura femenina. Y esta es una experiencia que he logrado vivir tanto en ensayos, en conciertos, en conversaciones con colegas, etc. Los tamaños corporales. En este aspecto hay una exigencia extremadamente ligada a los parámetros sociales que definen una figura femenina adecuada para existir y desarrollarse de manera idónea en la sociedad. Nótese que estoy hablando de hechos y no de una opinión personal. Las gestualidades del rostro, entre otras.
pero no todas son problemáticas. Me gustaría también añadir a esta reflexión la solución, que busqué mucho en internet y que encontré una de las cosas más maravillosas y preciosas que he logrado ver, que es la siguiente: justicia de género. Así que vamos a ver de la justicia de género. Una de las cosas más hermosas es reintentar el significado de igualdad. Estoy rescatando un título de estudio de género de Encarna Bodelón, perdón. Puntos importantes que yo redacté muy mínimamente los voy a mencionar para solucionar estas problemáticas de este mundo en el que yo me he encontrado envuelta y muy, muy, muy insertada, no por una cosa personal que yo haya decidido, sino que porque fue a causa de la formación que obtuve. Sería el punto número 1 o A: tener una red de apoyo feminista en diversas instituciones, que haya un sentimiento de seguridad en las personas asistentes o que busquen ayuda en esta red de apoyo feminista para expresar su opinión de forma libre y segura, propiciar actividades de encuentro social entre mujeres, abrir espacios gratuitos propios de recogimiento social entre mujeres, ya que en la sociedad patriarcal una de las cosas más importantes es el segregamiento femenino, en el cual se considera mujeres como mujeres dentro de una competencia y por lo tanto existe una real carencia de lo contrario. Con esto me refiero a que un espacio social en el cual se fomenten conceptos de compañerismo y sororidad entre mujeres ayudaría a obtener una mejor comprensión de la real relación entre mujeres, que es la verdad, lo que a mí utópicamente me gustaría pensar, que el trabajo entre mujeres debería ser un espacio propicio y seguro para poder funcionar. Y evitar la invalidación de las problemáticas expresadas por las compañeras, ya que por más pequeña o grande que pueda ser esta problemática, debe ser escuchada. Fomentar la influencia femenina en cualquiera de los espacios existentes en el profesionalismo. Y, por último, hacer justicia en las instituciones con enfoque de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yulisa, por tu intervención. Seguimos con Melissa. Meli, tienes que abrir tu micrófono. Está cerrado. Ay, pensé que ya lo había abierto. No, ahora sí te escuchamos. Quería compartir con ustedes, muchas gracias Jenny, muchas gracias Yulisa. Quería compartir con ustedes una pequeña presentación em, porque es más fácil para mí pensar con una guía. Yo quisiera comentar sobre una problemática de género relacionada con la teoría, con la producción de teoría musical, sobre todo a partir de la música que hacemos las mujeres. En la sesión pasada hablaba de el entendimiento amplio fuera de las dicotomías de la modernidad respecto a la práctica musical, las prácticas musicales. Quisiera como tomarlo desde ahí, entendiendo la música en esa diversidad, o las músicas como en Colombia les mencionamos recientemente, aunque mi práctica musical sea una práctica musical específica. Se llama teoría musical a partir de la música de las compositoras, y ese más implica, por supuesto, hablar de personas no binarias, disidencias de género, otras opciones erótico-afectiva, etc. Quisiera que pensemos esta reflexión a partir de las ideas de análisis musical, como que nos encontremos con eso, donde hemos leído acerca de música creada por mujeres, por qué, en qué canales estamos consumiendo esto, además de si en nuestra educación, sea musical o no, sea un espacio de la escuela, sea un espacio del colegio, sea un espacio universitario, o solamente estamos consumiendo las ideas de las mujeres y la música a partir del pop, por ejemplo, y de influencers o de códigos de redes sociales. Porque en esa reflexión lo que me he dado cuenta es que la narrativa es volver a ubicar a las mujeres en ser cantantes solistas. Ese es como si el mundo se estuviera moviendo hacia ese lugar, inclusive las mismas redes feministas amplificando esto, porque obviamente genera clics, genera viralidad. Entonces no
no necesariamente se están amplificando ni desde las redes de la música, ni desde las redes en general de periodismo, por ejemplo, musical, eh, otras prácticas como esto, hablemos de compositoras, como este lugar en el que estamos, sino sencillamente mujeres pop con problemas en sus vidas para poder generar tráfico. Y eso me parece muy preocupante y lo cuestiono profundamente. Además de la idea de la producción teórica musical con enfoque de género, eso implica entender lo que también en la sesión pasada nos hablaba Jenny sobre dónde están las mujeres, por qué están haciendo música, desde qué lugar estamos leyendo la música que se está haciendo y en muchos casos también debatirnos la tensión entre qué es buena música, cuál es la buena música y con qué rasero estamos midiendo esa buena o mala música o si esa idea podemos debatirla desde la producción teórica musical. Y esto mismo se conecta con quiénes y por qué se produce la teoría musical. ¿Quiénes nos dicen cuál es la teoría que debemos estudiar? ¿Por qué esa es la teoría que debemos estudiar? Y en esa idea, ¿qué es lo que estamos proponiendo desde los lugares en los que estamos cuestionando esto? Una construcción de un nuevo canon o el replanteamiento de la estructura e inclusive el borramiento del canon como manera de estudiarnos entre las compositoras, entre las músicas, entre las intérpretes, etc. Tengo estos como apuntes pequeños. Siempre estamos partiendo de un impuesto heredado, que significa replicar el canon, aprobado y validado, o que nos aprueben o nos validen a partir de saber de ese canon, que normalmente es masculino, por ejemplo, en la formación profesional universitaria, y hablo de diversa cantidad de música, sean populares tradicionales, en el caso de Colombia, pienso por ejemplo en los tamboreros, todos son hombres, todas las referencias de tamboreros en Colombia son hombres, así como las referencias de compositores académicos también son masculinos, quienes crearon los conservatorios, quienes crearon las orquestas, etc. Repetido, diría yo, hasta el hartazgo, porque es lo que nos dicen que es la historia, y no cuestionada. Creo que en este proceso en el que estamos hoy, pues estamos en esa labor de cuestionar todo ese impuesto heredado. Y voy a adicionar una cita de Marcela Perrone, que es una musicóloga e investigadora y compositora argentina, que dice acerca de América Latina, o sea, enunciándose desde América Latina no solo como área geográfica, sino como una decisión de pertenencia a una región de pasado colonial y presente neocolonial. Entender que también estamos en una negociación todo el tiempo con unas hegemonías, en este caso la mayoría nortecéntricas, que nos están diciendo cómo entender la música, cómo producirla y cómo cuestionar, que me parece que es lo más importante decir en este espacio. ¿Quién nos dice cómo cuestionar, cómo y por qué? ¿Y por qué cuestionamos de esa manera? Y también atendiendo a nuestro presente sonoro, entendiendo que hay nuevas sonoridades, nuevas propuestas que están vinculándose con el entorno presente, el paisaje, y dejando una pregunta aleatoria que es, ¿cómo sonaría la música si solo hubiera estudiado mujeres en mi formación? Quisiera poner unos ejemplitos de esta producción teórica, un caso muy famoso que es el estudio de la compositora estadounidense Ruth Crawford Seeger, muy importante, hecho por Judith Tick, que es una musicóloga. Por ejemplo, en el espacio del aula, este libro de la española Patricia García, que estudia compositoras, como que las pone en un nivel muy elemental de primaria y hace un trabajo de enseñanza con este libro. Debo decir que, por supuesto, no incluye compositoras, sino del canon europeo, que también está construido en las mujeres. Femenino y Tecnología, este Pink Noises, que habla, es un libro del Reino Unido, que habla sobre la tecnología de las mujeres y personas no binarias, etcétera, también entendido desde ese mundo blanco hegemónico. Hay unos temas que nos atraviesan como latinoamericanas que debemos atender, que tiene que ver con producción teórica, no necesariamente en el entorno de las universidades, sino que se hace academia, se produce saber desde otros lugares. Pienso, por ejemplo, en los feminismos comunitarios y en toda la crítica
que se ha hecho al abordaje de las tecnologías desde esos mismos lugares indígenas y cómo lo que entendemos como tecnología entonces es únicamente lo que nos dice el centro blanco hegemónico. Me falta una solita, ya voy a terminar. Music by Woman tiene el mismo problema. Está planteado como ejemplos musicales para enseñar música, pero solamente está en el canon, está hablando del canon. Obviamente, América Latina no está en ese canon, así estemos produciendo esta música desde el siglo XVI, y ni siquiera en el siglo XXI. Estas fotos del siglo XXI. Y quisiera compensar con unos casos locales. Por ejemplo, la revista Contratiempo, número 12, publicada en el 2002, cuyo estudio de la música sobre la compositora Jacqueline Nova hizo que escribieran distintas personas al respecto. Podría mencionar dos: Ana María Román, también compositora colombiana. No sé si hoy ella se enuncia como compositora. En ciertos espacios se enuncia como artista sonora, en ciertos espacios como compositora, en otros como creadora. Y Graciela Parasquevaís también hizo un análisis de la música de Jacqueline Nova en esta revista. Las clases magistrales de técnica actual que se hicieron en el Festival Mujeres en la Música Nueva, todos con ejemplos de compositoras de diferentes partes del mundo, queriendo decir con esto que se puede enseñar música, instrumentos a través de la música de las compositoras. Y por último, poder referirse a los videos que hay en la red de compositoras latinoamericanas, en donde se analiza música de compositoras latinoamericanas, especialmente en de producciones sonoras de mujeres y disidencias, aproximaciones analíticas, hecho por las colegas de nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belisa. Muy tentadora la revisión teórica que nos propones. Por último tenemos a Lady Catarina. Sigue. Hola, bueno, muchas gracias de nuevo por este espacio, por permitirme estar aquí, conversar. Para comenzar, bueno, quiero conversar un poco de los pensamientos que me han surgido al empezar a hablar sobre este espacio que se dio para hablar de problemas de género. Y es que en ese proceso y de construcción empezaron a salir muchísimas preguntas y un poco también ansiedades. Por un lado, de pensar en la experticia y, digamos, esa falta de profundidad, tal vez desde mi experiencia respecto a algunas temáticas de problemas de género para conversarlas aquí. Sin embargo, me di cuenta que pues la idea era justamente hablar de experiencias propias, experiencias que también hacen parte pues de unas reflexiones que yo he tenido conmigo misma, pero que como tal no he teorizado o profundizado, pero que igual les quiero pues compartir un poco el día de hoy acerca de esto. Primero quiero contar como una historia personal respecto a algo que sucedió en un momento de mi vida cuando empecé a abordar ciertas músicas específicas tradicionales en mi país, en donde empecé pues digamos que a aprender y a adoptar un montón de estas músicas, a crear una identidad en torno a ellas. Y años después tuve una experiencia específica, una persona cercana realmente, la tuvo muy, muy cercana a mí, con un maestro muy importante dentro de estas músicas. Y partió básicamente, esta mujer se dijo, bueno, se presentó como una pianista, y esta persona, que era un maestro, como les digo, que en su momento yo admiraba, le mencionó, ¿no crees que hay cosas para mujeres y cosas para hombres? Entonces, pues, cuando ella me cuenta esto, para mí fue una sorpresa, porque obviamente es algo que no había estado, digamos, muy presente en mi vida, esta idea de los roles, digamos, de género respecto a los instrumentos musicales, respecto al quehacer musical específicamente. Entonces, quiero partir de esta experiencia conversando sobre los diferentes ámbitos musicales en los que he habitado, relacionados a las músicas tradicionales, músicas populares y también la música escrita, que es, digamos, la academia también donde estuve, porque ha sido como los espacios donde yo he habitado musicalmente. Entonces, parto diciendo que en diferentes ámbitos musicales a lo largo de mi vida, he visto esta idea de, estas problemáticas relacionadas a las ausencias o a la falta de equidad y de participación de mujeres en diferentes espacios musicales, en las bandas, en las orquestas, las big bands,
los ensambles de músicas tradicionales, las producciones de los discos, los festivales, las convocatorias distritales para los festivales también, las compositoras en los programas de conciertos. Sigue siendo todo esto un problema, digamos que ha estado persistente y se han tomado algunas medidas en ámbitos, por ejemplo, públicos relacionados, por ejemplo, a cuotas de género o también relacionados a espacios separatistas como tal. Y digamos que una de las respuestas de estos lugares cuando son criticados, porque eso ha sucedido, generalmente los carteles son criticados, cuando publican resultados de quienes van a participar en bandas, etcétera, hay una cantidad de críticas en torno a esto que está sucediendo y por qué no hay suficientes mujeres en estos espacios como en los roles específicos, intérpretes, compositoras, etcétera. Y digamos que siempre se habla acerca de, por ejemplo, en las convocatorias se presentaron más hombres que mujeres. Hay otra idea también de no hay mujeres intérpretes en tales ámbitos, no sé, no hay mujeres intérpretes trombonistas, eso también se dice, no hay mujeres. Otros mencionan la calidad de la interpretación y como el nivel, esta persona o qué mujer puede tener el nivel dentro de la interpretación, por ejemplo, en el jazz, para poder, digamos, estar en este espacio, por ejemplo. O literal, con palabras relacionadas a no son tan juiciosas. Entonces, como que por eso no pueden, digamos, o no se ha resaltado una mujer específicamente en un espacio. También se dice, otros mencionan como los roles de género, como acaba de pasar en este ejemplo que les mostré, en donde hay roles de género y hay todavía culturas pues, que consideran las músicas en división, pues como más para hombres que para mujeres. Me he preguntado por qué sucede esto y entre las conversaciones, y eso es lo que yo quiero conversar un poco, en la que yo he tenido con mujeres cercanas a mí y en mi propia experiencia, quiero plantear cuáles han sido, digamos, estos puntos en los que nos hemos encontrado y por qué nos hemos cuestionado qué es lo que sucede. Unas mencionan que participar en ciertos espacios como en los concursos de composición no son, digamos, espacios en los que se sienten cómodas de estar, en un caso, digamos, también personal que me ha sucedido. Algunas otras mujeres alrededor me han mencionado que no las llaman y por eso deben hacer sus propias agrupaciones. Muchas han querido hacer parte de ciertos espacios y han terminado haciendo sus propias agrupaciones con sus propias participaciones y con quienes quieren que estén allí. Otras mencionan problemáticas estructurales relacionadas a la maternidad o al cuidado, en donde pues tienen que hacer estos trabajos y básicamente participar de espacios musicales, ensayos, etcétera, dificulta, digamos, la participación de las mujeres. Otras también indican, digamos que en los espacios un poco más tradicionales en los que yo he tenido presencia, la idea de que, por ejemplo, las mujeres no hacen parte del hacer musical todavía existe. Y de pronto no en la ciudad, pero sí en unos espacios muy específicos de comunidades, etcétera, que replican esta idea de que el hombre es el que hace música. Y eso ya se está rompiendo también, pero también hace parte, digamos, de unas problemáticas. Otro es que la idea de alejarme también del alejamiento de muchas mujeres, en mi caso, por ejemplo, en el caso que yo les expuse al principio, yo me alejé de ese ambiente. Yo decidí tomar distancia y hacer unas búsquedas diferentes y pues impidió yo poder estar involucrada del todo pues en este lugar por unos cuestionamientos que no me identificaban. Eso le pasa también a otras mujeres en esos espacios. Si son machistas, pues realmente prefieren alejarse de ellos. También he reconocido factores de confianza o de mucha autoexigencia en mí, por lo tanto no hay una participación, es difícil exponerse, hay muchos factores, digamos, que implican también el hecho de que pues no quiera de estar presente en ciertos espacios. Todo esto ha sido muy profundizado por expertas, investigadoras muy, muy importantes. Como les digo, esto es una visión mía y desde mi experiencia, pero por ejemplo Alejandra Quintana ha hablado de esto desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Aquí en las escuelas de formación en Colombia, hablando de roles de género, por ejemplo, en la formación musical, hay, digamos, bastante trabajo que se ha empezado a hacer para explicar un poco este fenómeno de las ausencias. Pero pues digamos que aquí quiero pues ahora mencionar un poquito lo que yo considero que pueden ser algunas de las como soluciones o que más bien yo he buscado hacer un trabajo para que esto pues digamos se vaya transformando de a poco. En mi caso, lo que he estado haciendo a partir de mi producción musical
musical, como compositora, como persona que hace conciertos, como persona que produce también discos, etcétera. El propósito también ha sido una investigación. Una investigación es buscar, es preguntar, internet, por supuesto, pero contactos, hacer lo posible una base de datos de personas y que están en diferentes ámbitos, reconocerlas y ya pues buscar la forma de que puedan participar en las producciones, ¿sí? De alguna manera específica, como tratar de hacer este trabajo de investigar. La difusión también ha sido parte de, es más bien algo que quisiera motivar, que es básicamente hablar de nuestras compañeras, del trabajo de ellas, del trabajo de lo que nos hemos considerado que nos ha gustado, que queremos que conozcan, hablar de ellas y por supuesto también exponer nosotras, pero eso sí ya es un tema muy personal, cada uno ve cada uno decide porque también es un tema difícil que pues obviamente está marcado por muchas cosas que pues han tenido en la formación y la confianza es compleja, pero sí, exponerse también es algo que pues es importante en este camino también de cambiar esto y también la idea de la educación y promover nuestros espacios de formación, espacios donde no se adjudiquen roles de género y que no solo las cantantes pueden ser, digamos, parte de los espacios musicales, porque creo que eso es algo muy, muy, muy fuerte en lo que pasa, sino que también puedan estar entre otros espacios los niños y niñas que nos sigan compartiendo esto y finalmente hacer nuestros propios espacios, como bien decía también Yubitsa, generar nuestros espacios, sin embargo, ojo ahí, para mí es súper importante, no solo porque hay espacios solo hechos de mujeres, uno, pues, digamos, va a tener un espacio del todo, digamos, lo que quiero para finalizar es decir que estos espacios también tienen que ser revisados y revisar las dinámicas de poder, las dinámicas de cómo se están desarrollando para no seguir implementando problemáticas que también existen en las diferentes agrupaciones que no necesariamente son separatistas. Entonces, pero igual, bueno, los espacios separatistas es otra, digamos, de las propuestas. Y ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Tenemos muchos temas que abordar, muchos. No nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, es súper interesante todas las intervenciones. Algo que encontré que hila todo lo que mencionaban nuestras tres expositoras es los estereotipos, cómo ello se convierte en un lastre en la carrera para desarrollar de las mujeres. En el caso de Yuixa nos mencionaba el estereotipo de la feminidad en un ejercicio tan masculinizado como es la dirección de orquesta, que si no recordamos el año pasado, creo que llevamos como 3 años con estas, me perdonan un poco que no sea precisa con los datos, de la orquesta, el concierto que hay en Navidad súper famoso y que se está exigiendo que sea una mujer la directora y todavía no quieren. Bueno, entonces el problemática de las mujeres directoras es bastante intenso. También vemos cómo las cómo desde la educación, los espacios que se le permiten habitar a las mujeres, cómo se sobreexige y también es esta posición donde nos ubicamos, ¿no? Las 5 acá somos latinoamericanas, estamos en un espacio hablando sobre Iberoamérica, la conexión que tenemos con la península ibérica por el colonialismo y cómo estos espacios de teoría musical, de divulgación, también suelen reproducir el canon, ¿no? Que nos dejan a nosotras relegadas, ¿sí? A Latinoamérica, a Iberoamérica como secundario. Entonces, no sé si alguna tenga una pregunta o les lanzo preguntas como prefieren. Bueno, entonces, Yuixa, me gustaría preguntarte cómo has visto que te ha llegado a afectar al momento de pararte frente a una orquesta de 50, 40 músicos, el que te dieras cuenta de que ellos te perciben como mujer y que te hipersexualicen, o sea, de qué manera eso afecta tu rendimiento en la práctica, o sea, porque tú tienes todas tus capacidades, toda tu educación, toda tu formación, pero si llegas a un ámbito en el que esa formación no se ve, sino se ve la hipersexualización de tu cuerpo,
genera un efecto, ¿no? En cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces, no sé si quieras comentarnos tu experiencia al respecto. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, la verdad yo creo que en estos casos hay dos opciones para lamentablemente seguir con el canon, porque si una, bueno, las dos opciones son o lo ignoro o dirijo en la orquesta súper incómoda, o punto tres, que es como lo prohibido, o me voy y digo y me quejo y digo que están todos enfermos. ¿Y en qué momento me doy cuenta? Hay un tema muy complicado en la dirección orquestal que son los pechos de las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo sucede mucho en la práctica pianística. Yo hago clases de piano también y lo que pasa cuando uno va a tocar las teclas más agudas o cuando vas a hacer un movimiento de la orquesta hacia otra parte, tienes que tener una técnica o tienes que conocerte también para tú tener respeto también con tu propio cuerpo. Y dada la circunstancia de que las técnicas, tanto pianísticas como de dirección de orquesta, son generadas a partir de la masculinidad de hombres, no se tiene un conocimiento de esta corporalidad femenina. Por lo tanto, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que esto es, entre comillas, incómodo porque estamos siguiendo un canon. Y la verdad, con las maestras y los maestros con los que he estudiado, no es algo de lo que se hable, porque para mí, por lo menos, la dirección de orquestas tiene mucha gestualidad. Entonces, porque estás parada con tu cuerpo ahí adelante de la orquesta. Entonces, creo que es algo súper complejo y que cuesta cuestionarse y que por lo general lo mantenemos en una cajita muy, muy apagada y muy cerrada al final de nuestras cabezas y que no nos cuestionamos mucho por el hecho de que es muy incómodo. Sí, y he notado lo que mencionas con respecto a los pianistas en cómo también el consumo y se juzga, ¿no? Comentarios de que van a dar un concierto y están vestidas de cierta forma, o sea, siempre hay esa marca sexual lleva ahí. Y quisiera Quisiera, que, quisiera comentar algo como para las personas que están escuchando, que salgan de la normatividad, vístanse como quieran, hagan lo que quieran, hagan sus presentaciones como ustedes quieran, porque es la única forma de que salgamos y rompamos con estos parámetros. Si eres directora o director o como quien seas, vístete como tú quieras, usa peluca, usa maquillaje, no uses peluca, no uses maquillaje, como tú quieras. Así que eso es lo más importante, que hagamos nuestro arte y nos sepamos reconocer como nosotras somos eso. y yo creo que esa invitación también coincide con el hecho de que cuando uno se expresa en la forma de vestir, que también es una forma de expresión, se siente más libre para crear, ¿no? En este caso, crear en la dirección. Bueno, y quería preguntarte sobre la que propones como la solución y es abordar la justicia de género. ¿Cómo si has, en este proceso has logrado construir o tener una red de apoyo, participar en actividades de este evento? Creo que forma parte de eso. Me dices, sí, ¿no? Y para lograr construir tu carrera, propiciando estos espacios de encuentro de mujeres, de apoyo y evitar invalidaciones. Sí, la verdad yo creo que es un tema súper difícil para una persona tan occidentalizada como yo, porque yo de hecho ahora estoy teniendo una especie de crisis de identidad súper intensa que he estado averiguando bastante con respecto a las identidades latinoamericanas, que somos una sociedad a partir de la música clásica que endiosamos mucho el continente europeo y que nos referimos incluso en Chile hasta el día de hoy al antiguo continente cuando nuestro continente es igual de antiguo que Europa. Entonces, son cosas que la verdad todavía estoy trabajando y que obviamente Hablemos de Compositora nace a partir de una búsqueda, ¿no? Como de querer, necesito. eh, Digo nuevamente que es un tema complicado porque me cuesta mucho salir de la severidad con la cual hemos sido en Latinoamérica en general instruidas. Nuestras formaciones tienen que ver en Chile, por lo menos desde mi experiencia, tiene que ver con el no te vistas así, con el no seas así, que cállate, que sigue el director. Me ha tocado mucho llegar a ensayos con gente que no, que quiere que yo les diga qué hacer y yo pienso, pero si tú también eres mente, tú también eres artista, sé tú y trabajemos en conjunto. Entonces, creo que las aristocracias y esas cosas que existen en la música clásica de donde yo me muevo es algo que hay que romper y que es súper difícil de romper porque al final entras en conflicto contigo mismo y dices como,
tengo que ser severa, tengo que terminar con esta severidad, no tengo que ser severa, ¿dónde me encuentro? Y creo que he estado desarrollando un poco esta teoría, que es una teoría que sí tiene que aceptar que somos euroamantes y somos personas que creemos que en Europa existe el mejor mundo del mundo, pero tenemos que al mismo tiempo recurrir a nuestras raíces y a saber qué es lo que está pasando y de dónde vengo y quién, porque voy a recurrir un poquito a mis raíces latinoamericanas, que es mi familia. Son puras mujeres, pero yo tengo puros apellidos de hombres. Entonces, es como súper, súper complejo todo este conflicto identitativo de cómo se veía la palabra que tengo ahora, así que tu pregunta me deja como un poco, pero muchas gracias por hacerlo. Vale, esto precisamente en Colombia hace como un año tenemos una ley que permite ya heredar el apellido de la madre. Es súper reciente. Vinculando con la experiencia de componer desde Latinoamérica y algo que mencionaba Melissa, quisiera vincular esos dos temas. Eh, ¿Cómo te has sentido, Melissa, en tu labor compositiva al salirse de lo que se considera la música colombiana? ¿Qué es lo que se considera la música colombiana? Es la pregunta, o sea, no sé, es como, pues realmente mi música en Colombia no suena y yo creo que, o sea, suena solo en los entornos en los que yo me muevo y creo que eso tiene que ver con que hay una idea instalada nacionalista que va y viene y que está negociando todo el tiempo un capital de autoexplotación, autoexoticismo, con el que yo estoy en completo desacuerdo. Hace poco estaba en una entrevista con alguien de Curitiba, con un investigador de doctorado, y me preguntaba por eso. Y le dije como, pues que yo estaba preocupada por, por cómo se están mezclando las narrativas de aparente diversidad en nuestro entorno, y digo aparente diversidad, porque sí, sí somos diferentes, pero si pensamos en otros lugares del mundo, en realidad, pues no somos diversos. Nos vemos todos iguales, tenemos una cultura similar, comemos lo mismo, olemos igual porque comemos lo mismo. O sea, si te vas a Estambul, seguramente ahí hay diversidad. Es otro lugar, o sea, entonces, como reconocernos unos mismos, unas mismas, entendiendo que somos una misma cultura, por eso pienso tanto en lo regional, porque en América Latina nos parecemos un montón. Entonces, como algo, como un territorio desde el cual enunciarse, y eso significa que yo tengo unas influencias, pero esta persona me preguntaba que qué pensaba de las personas que componían usando herramientas de las músicas populares tradicionales, y yo le dije, pues es que eso no es mío. O sea, yo no me puedo poner a componer música del bambuco patiano, pues porque yo no hago parte de esa cultura, ¿sí? Si queremos entender la diversidad en realidad, en su genuina significancia y respeto, me parece que yo no debería entrar en un lugar y usar unas herramientas sonoras que no me pertenecen. O sea, que yo no crecí ahí, yo no aprendí a tocar ese instrumento, claro que lo estudio y me parece interesante estudiarlo, me parece interesante escucharlo, me parece interesante, claro, pues porque de eso se trata la música, de conocer el mundo. Para mí es una manera de conocer el mundo, pero de ahí a tomar células rítmicas y aplicarlas en mi música, porque eso me hace colombiana, pues yo me siento como extrayendo algo que realmente, pues yo complejizaría mucho. Y eso significa que no hago parte de un circuito nacionalista, que es el circuito que se expande a través del mundo, porque pueden identificar como colombiana. Otros circuitos internacionales en los que yo me muevo, en donde es, digamos, más bienvenida mi música, no me están pidiendo eso. Pero sí he tenido conversaciones en las que, ¿por qué no le metes un instrumentico tradicional para que suene más colombiana tu música? Sí, sí lo he tenido. En conversaciones de comisiones internacionales,
en conversaciones, o sea, también he tenido esa discusión siendo parte de comités de selección de jurados de premios nacionales en mi mismo país, como yo no voy a premiar esto porque no me parece que esto sea lo que deba representar una idea de identidad. Y pues también creo yo que me distancio un montón de esa idea de identidad colombiana como única, porque además me parece que es un negocio. Ya tuvimos una producción de capital económico en el centro de Colombia que se anunció como la música nacionalista. Ya tuvimos una producción de capital económico en el Caribe que se anunció como la música nacionalista a principios de siglo. Hoy que quieren construir la ruta al Pacífico, obviamente lo en contra de esas músicas. Sencillamente hay que entender que es un contexto geopolítico que nos están imponiendo y que nos están diciendo qué hacer con nuestras músicas para poder vender lo que sea, petróleo, mar, recursos naturales, lo que sea. Entonces sí, yo me siento muy distante de ese lugar. No sé si Lady quisieras mencionar algo al respecto. Sí, tengo algo que decir respecto a lo que se menciona, a lo que Melissa menciona y la pregunta también. Digamos que yo, siendo una persona que digamos, sí he desarrollado unas estéticas musicales y que ha participado activamente también en agrupaciones dentro de las músicas tradicionales también y músicas del Pacífico desde el Pacífico, populares también desde la ciudad, es lo que quería decir. Em, digamos que también ha sido todo un tema y un dilema muy fuerte relacionado a las estéticas y a la cuestión no de apropiar, pero sí como de adoptar, digamos, esto en mi música y demás. Y esta conversación respecto a lo que se considera como música colombiana, por ejemplo, en el ámbito de la música contemporánea, pues sí es algo que está presente. Sin embargo, en mi proceso como de composición y de reflexión y demás, también he estado en un proceso de cuestionamiento muy, muy, muy fuerte, estético también, en donde yo empecé a alejarme de alguna manera digamos, a partir de la música, a tomar, digamos, ciertas cosas específicas, precisamente porque hay unas problemáticas éticas dentro del uso de músicas que no hacen parte, digamos, de un contexto específico, pues que sí hace parte, o sea, lo que yo hago sí hace parte de mi contexto de alguna manera, pero que de igual manera empiezan a extraerse cosas de personas que hacen parte de minorías, de personas que además están en una desventaja social muy, 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 muy fuerte. Entonces, digamos que es algo que no se conversa en la academia también. Y esta idea siempre, pues como que si ustedes se ponen a ver tal vez el recorrido musical, muchos compositores también hacían eso, o sea, hacían eso y cogían músicas folclóricas o músicas, lo que llaman folclóricas o músicas tradicionales y hacían estas adaptaciones. Entonces, como que está la normativa de la música escrita empezó a ser algo que es usual y que representa la identidad de un lugar, tal vez sí, o sí, una persona, etcétera. Y siento que es algo que sí, sí tiene que cuestionar y que no se conversa en la academia. Que la música no es solo la música, el elemento musical, la música es todo lo que viene con ella y los contextos en los que se mueve, lo que la gente, las costumbres, o sea, todo es eso. La música construye un todo y no es solo extraer y demás, ¿no? Pero entonces voy con esto y lo que menciono es que sí es un tema muy complicado acerca de la identidad. Yo siento que también he estado en esos lugares también de cuestionar qué es lo que hago y cómo lo voy a hacer y cuáles son mis propósitos centrales. Yo sigo trabajando dentro de esto, pero lo hago desde un propósito de hablar de problemáticas sociales específicas también, que hacen parte de comunidades que viven aquí, que a mí me importa poder conocer y buscar la forma de que desde mi quehacer social pueda hacer algo como músico, ¿sí? Porque creo que es una preocupación que tengo que no solamente está cerrada, digamos, desde el punto de vista estético y de lo que es nacional, sino que necesito, y para mí es importante abordar también el contexto social que tiene, pues, el país en donde estoy, porque yo decido y yo quiero hacerlo. Cada persona mirará sus estéticas, sus intereses, por lo tanto es no imponernos, sino quitarnos estas oportunidades entre eso, pero entre nosotros, pues, o por esa idea nacionalista o de mercadeo que también está, pero digamos que esas son mis elecciones también. Eso. Sí, esto me parece fundamental aquello que mencionamos. Y yo creo que esta discusión que estamos teniendo sobre es que es la identidad
que para algunos puede pensarse que es un tema muy contemporáneo y de ahorita por las políticas militares, todo eso, pero cuando analizamos la historia y, por ejemplo, vemos las estéticas de las compositoras corales, que fue lo que el Hablemos de Compositoras propuso, encontramos que en esas mismas disyuntivas se encontraban todas aquellas compositoras hace 40, 50 años. Ellos también discutían sobre cómo crear desde Iberoamérica, desde Latinoamérica, teniendo en cuenta esa educación canónica y europeizante que nos menciona Yuditza, que no es un caso particular solo de Chile, en Colombia también se da ese tipo de formación. Entonces, quisiera preguntarle a Yubitsa, digamos, a partir de esta crisis que estás teniendo, sin buscarla explotar. Pero ¿cómo te planteas ahora tu labor compositiva y cómo piensas que sonaría tu música a partir de aquí en adelante? También vinculando con la pregunta que nos hacía Melissa, que me parece súper tentadora, y es, ¿cómo sonaría la música si solo se hubiera estudiado mujeres en mi formación? Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo crees que sonaría tu música imaginando si hubieras estudiado solo las mujeres compositoras de Iberoamérica? Bueno, la verdad, siento que mi camino en la composición ha sido un camino súper autónomo y súper solitario. No trato de seguir como ningún canon específico, sino que yo compongo a partir de eh, partituras gráficas que planeo a partir de evidencias y de músicas que me han llamado la atención y de esquemas, obviamente, que salen como de estos parámetros europeos y que trato también que salga como un poco la raíz latinoamericana de cosas que yo he sentido y que me han pasado y de muchas cosas, por ejemplo, vivencias sonoras que yo he obtenido cuando yo estudiaba, por ejemplo, en el colegio en el que yo estudié piano. Yo tocaba, qué sé yo, Mozart y en la sala de arriba estaba estudiando el conjunto latinoamericano, así como decimos en Chile, a todo chancho, así súper chaquere, chaquere, que chaquere, que chaquere, y yo tarirarira. Entonces, como que creo que esta segregación en mi mente siempre ha existido, pero creo que una de las cosas más importantes es empezarme a cuestionar, que es algo que también quería mencionar más despuesito, como esta invitación como a cuestionarse y que es algo que hacía Melissa también, como creo que todas las crisis parten como de una especie de cuestionamiento de por qué son las cosas así como son y dónde puedo llegar y que esa es como la parte positiva, cuando uno se empieza a poner como esperanzadora, dónde podría llegar o dónde puedo llegar. Entonces, yo ya no estudié solo compositora en mi formación. Tuve la gran suerte de que cuando estudiábamos los análisis y las analíticas de los compositores en los tratados y etcétera, y las instrumentaciones de Wagner y etcétera, y todas esas personas, yo trataba como de no estar tan presente y trataba como mucho de salirme de esos lugares. Mi disertación final de composición la hice de una compositora de los Estados Unidos que se llama Amy Beach, y que ella trabajó mucho con los estudios de los pueblos indígenas y trató de comprender cómo trabajaban folclóricamente estas disidencias, ¿no? que pasaban con los pueblos de Escocia, los pueblos originarios de Escocia, y con los pueblos originarios indios de los Estados Unidos, y cómo llegar a ser una especie de comunión esquemática en una composición, y creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha inspirado, como la seccionalización que hizo esta compositora con sus composiciones y poder escribir seccionalmente, que si lo piensas, no es tan masculinizado como las teorías masculinas que yo por lo menos he tenido la oportunidad de estudiar. Sí abre una ventana más allá de las teorías como armónicas, sino que abre una cosa más amplia. Y yo siento que es una gran pena no haber podido estudiar más compositora en mi formación, pero creo que es algo solucionable y que a partir de los análisis, también como mencionaba Melissa en su presentación, es válido analizar desde un punto de vista musical e intelectual de cada una, que creo que tiene mucho que ver también con el sentir y de cuestionarnos que por qué estudiamos esto y por qué lo hacemos. Entonces, creo que preguntarse por qué haces algo te va a abrir muchas ventanas para poder entender cuál es la razón y el motivo de, de la conclusión y el propósito, porque como que el comienzo estamos aquí y la crisis de identidad está aquí,
pero no todo es malo, o sea, no todo es una crisis y tiene como un súper bonito objetivo que es saber y poder también ayudar a otras personas a que se encuentren a sí mismas y a que nos salgamos de estos parámetros y de estas normatividades, que creo que una de las grandes problemáticas de la sociedad latinoamericana de hoy en día es la normatividad, que no es propia nuestra, porque nosotras no tenemos por qué seguir estas normas. No hay una obligación social que nos obligue, que nos diga tienes que seguir esta norma de la música europea porque es así y porque no hay otra. Nosotros mismos las creamos. Entonces hay que salirse de ahí y yo creo que esa es una de las grandes soluciones, salir de ahí. Y que da miedo, pero que es súper lindo salirse de ahí. Claro, siempre, siempre da miedo. Quisiera finalizar haciendo una pregunta a las tres, y ya que las tres han mencionado la exigencia, la sobreexigencia, autoexigencia, el miedo a exponerse, el miedo a expresar, y la idea de la calidad musical, ¿no? Que es buena música, que no, y cómo eso nos define o nos puede limitar o crea o desintensivar, perdón, bueno, no hacer que produzcan. Entonces quería proponer que cada una diera unos consejos a todas aquellas compositoras, intérpretes, directoras, cualquier ámbito de la música, sobre cómo luchar con estas autoexigencias, sobreexigencia, atreverse a decir lo que siente su espíritu a través de la música o de otras formas artísticas. Cada una. Lady, dale. Algo central que yo pienso ahorita y que ya me han preguntado esto un poco antes, y es, yo creo que parte de la autoexigencia también viene obviamente de todo lo que hemos vivido y cómo nos han exigido y cómo digamos, nosotros también empezamos a exigirle a todo alrededor como de qué es lo bueno o qué es lo, digamos, estéticamente adecuado o qué son buenas ideas, etcétera. Entonces, como que siento que una forma para mí, que por lo menos eso fue como uno de mis procesos en la que yo sentí que podía desarrollar más confianza en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba, en lo que yo quería decir, cómo lo quería decir, con qué, era precisamente bajarle a esta idea de lo bueno, lo que de pronto no es tan bueno, o sea, lo que me gusta sí, tal vez sí, lo que me gusta es, y establecerlo desde la identidad está muy bien, pero digamos que partir como todo en el sentido de que todo el tiempo estamos, digamos que, juzgando de unas formas muy específicas otras estéticas, otras ideas y otras formas, impide muchas veces que uno dice, bueno, o sea, por lo menos a mí me pasaba como pues yo qué tengo por decir, o sea, si estoy exigiendo de esta manera, pues tal vez yo no tengo mucho por hacer, porque eso es una forma en la que pues también uno empieza a, sí, pues a darle miedo un poco de exponer sus ideas, y yo siento que es eso, es validar la voz de los otros y validar la voz de uno, como voces que son tan importantes como cualquiera, como la idea de quien se considera el maestro, como quien se considera el genio, como quien se considera eso, igual pues, de construir esas ideas, porque obviamente son cosas sociales que se construyen además, pero principalmente como dar esa, entender que las experiencias de cada persona existen y los pensamientos existen por una razón, y digamos que son válidos y deben ser validados también en la medida obviamente que no agreda, digamos, lo posible, bueno, pero que esas voces, esa voz que yo tengo y esa voz que digamos todos tenemos, pues tiene algo por decir, ¿sí? Entonces siento que eso es como algo que yo senté, yo diría, como que, como digo, no es como una cuestión de simplemente quitar la exigencia al decir qué me gusta y qué no me gusta, sí, está muy bien, pero digamos que siempre como estar en ese instante de exigir que solo lo único que yo puedo mostrar es lo de calidad a punta o de perfecto o lo perfecto, eso frena un montón el proceso, impide que pues muchas veces uno quiera pues simplemente hacer música, que es a lo que pues básicamente uno quiere hacer música sin digamos estos estándares que han estado tan presionados en mi vida. Eso es algo principal que yo diría al principio. ¿Quién le gustaría seguir? Bueno, yo estaba aquí tomando apuntes. Gracias, Lady. Creo que igual a todas nosotras también nos sirven las palabras de las colegas.
Em, Hace poco tenía una conversación con alguien que contaba cómo había ayudado a que una colega se presentara a algo, tal vez a una beca o alguna cosa así. Y yo creo que Yubitsa lo había dicho, también Lady habló de eso. Y las redes de apoyo son súper importantes. Construir redes de apoyos que generen confianza y seguridad. No necesariamente eso significa no rigor. Si tenemos redes de apoyo lo suficientemente sinceras y de confianza, también nos van a decir cuando no estemos haciendo las cosas con el rigor que se necesita en ciertos espacios. No estoy hablando necesariamente de música buena o música mala, sino de que hagamos lo que hacemos lo mejor que podemos hacerlo, lo, lo que, lo que de verdad creemos que es lo mejor, porque normalmente cuando hacemos música estamos compartiendo lo que somos a las demás personas. Entonces, también para mí se trata un poco de entregar eso mejor que se tiene. No, por eso digo, no en esa categoría moral de lo bueno y lo malo, sino lo mejor para decir sobre lo que tengo que decir. Y tenía como 4 punticos. El primero es que yo siempre he sentido que cuando hay muchos juicios peyorativos o muchos juicios de ese carácter moral es porque generalmente las personas conocen poca música. Entre menos conoces, más te agarras de verdades absolutas, de supuestas verdades absolutas. Entonces, tratar más bien de ampliar y de amplificar nuestro conocimiento musical, conversarlo, digo, ampliar nuestro entendimiento, pero también hablar con otras personas. Lady lo decía, como no solamente los libros o solamente los discos, sino hablar, conversar sobre música, porque eso nos permite aprender de otros contextos, entender otros contextos, y pues, no sé, aprender a evaluarlos en justeza y equidad y no a partir de nuestra supuesta verdad absoluta. Creo que eso es fundamental. Era cuando hablaba de la diversidad me refería un poco a eso, a que estamos como en esa conversación todo el tiempo y pues acercarse con respeto también a otras prácticas musicales que queremos conocer. Tenía aquí otro tercer puntico que era no angustiarse por querer ser novedosas. Creo que eso es una imposición del mercado y que no nos permite ser sinceras y genuinas con lo que queremos hacer. Entonces, siempre encontrarnos con nuestra propia, como yo creativas, significa darnos tiempo y es lo que decía Lady, como conectarnos con lo que sí queremos decir, que de pronto no necesariamente debe ser algo que se enmarca dentro de lo novedoso, sino sencillamente debe ser propositivo y que eso también está mediado por el contexto. Hay músicas que existen, no sé, pienso como en Ana Cachimuel, que es una colega cantautora, compositora quechua de Ecuador que conocí hace poco, que tienen una tradición y que no necesariamente se ocupan de lo novedoso, sino de hacer unas músicas para poder conversar con su propio contexto. Eso se distancia y se acerca de lo que yo hago, por ejemplo, pero es tratar de entenderlo también. Y eso no lo hace ni mala ni buena música. Y creo que hay una última cosa que quisiera decir, es que nos hacemos mucho daño cuando nos comparamos con otras en el sentido de la competencia, no cuando nos comparamos para ver nuestras diferentes acercamientos estéticos o nuestras diferencias en cómo abordamos una manera de componer u otra o nuestras mismas ideas de música, sino nos comparamos para decir somos o mejores o peores según los premios o según el lugar donde tocaron la música o según eso es muy nocivo para el medio en general, no solamente para nosotras. Y insisto en eso porque sí nos han enseñado entre mujeres a competir entre nosotras. Y salirnos de eso no es tan fácil y creo que hay que trabajar un montón pues en eso, en aprender
de lo que no queremos ser también y tratar de sacarlo a un ladito y seguir adelante. Confíen en su música, seguro es una música hermosa y muéstrensela a las personas. Todos queremos escuchar lo que están haciendo para quienes están escuchando. Muchísimas gracias, Melissa. Entonces, Luisa, tus consejos y de una vez haces el cierre. Muchas gracias, Jenny. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Creo que las reflexiones las hemos hecho de todas maneras en conjunto y quisiera nuevamente agradecer a Lírica Disidente por el espacio que me han otorgado en el equipo para poder llevar a cabo este proyecto y también al Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia por acogernos también en sus espacios, en sus aulas virtuales. Me gustaría compartir algo que rescaté de la versión de la presentación de Jenny, que tiene que ver con romper con los esquemas, y voy a comentarlo y dice: construir otras categorías de análisis para incorporar nuevas metodologías y o marcos interpretativos para salir de los parámetros existentes. Y creo que esta frase puede aplicar en todas las cosas de la vida, en todas nuestras exigencias, en todas nuestras em, herramientas profesionales, en todas en nuestros hábitats. Y creo que cada una de las colegas también ha hecho muchos llamados a cuestionarnos, en el caso de Melissa, cuestionarnos las teorías y sus exponentes desde el lugar que trata de escapar los cánones europeos. Y con esto quiero mencionar la Iberoamérica, de la cual somos parte, y de que revolvamos esas tierras tan súper poco escarbadas de nuestras raíces, de quiénes somos, porque desconozco las raíces de cada uno de ustedes, pero yo soy una mujer súper criolla y que me cuesta mucho saber cuál es mi real origen, y que creo que es un conflicto que le puede pasar a muchas personas y que necesitamos saber qué es lo que pasa ahí. Em, Producir teoría a partir de investigaciones feministas y de feminismo latinoamericano y decolonial. Como lo que comentaba Lady, hablar entre nosotras de la gente de la cual la academia no habla. Hablemos entre nosotras, juntémonos a tomar un café y conversemos de disidencias, conversemos de personas que hacen cosas distintas y hablemos. Y también quisiera recordar a cada una de ustedes que tenemos un intelecto, que somos seres pensantes y capaces de cuestionarnos todas nuestras raíces de formación académica. Y que, como mencionaba Lady, alcemos la voz, digamos lo que pensamos, obviamente, como con el respeto necesario, pero si estamos viendo y nos estamos llenando de ansiedades y no sabemos cómo reaccionar en un ensayo, no sabemos cómo decirle a nuestro profesor o profesor que nos estamos sintiendo mal, que vamos con miedo a las clases, abran el espacio porque es necesario, y si no se sienten escuchadas, salgan de ahí, busquen otros espacios, manden correos, como mencionaba en la actividad anterior Jenny, a Lírica Disidente, al Festival de la Mujer y la Música Nueva. Les vamos a escuchar, va a haber un espacio. Entonces creo que la apertura de estos espacios es exactamente para eso, para escucharnos entre nosotras, para que conversemos y obviamente para abrir disidencias y cosas en contra de las normatividades que nos han impuesto durante todas nuestras vidas. Así que me despido con esto. Les abrazo mucho a todas y ustedes, a todas ustedes y todas las personas, mujeres, hombres, de cualquier género, y estamos muy contentas por haber realizado estas 2 charlas virtuales. Les esperamos cordialmente para los conciertos de los estrenos de las piezas ganadoras del concurso Hablemos de Compositoras 3, que será transmitido por nuestras diversas plataformas virtuales. Así que le doy el paso para la despedida final a Melissa Vargas del Festival de Mujeres en la Música Nueva, para que nos despida de manera final de estas 2 charlas tan hermosas. Muchas gracias. Gracias, Yubitsa, gracias, Lírica Disidente, Camila, Jenny, Lady, todas las personas que se conectan, sea a este en vivo o sea a consultas posteriores. Esperamos que nuestras reflexiones les sean útiles, les generen preguntas, les incomoden, o también se conecten con ellas. Por supuesto, ya lo dijo Yubitsa, pero también invitarles a complementar la lista de la cual nos habló Jenny en la primera charla. Es importante que hagamos un trabajo colaborativo para este tipo de construcción de
bases de datos. Y gracias Lírica Disidente, gracias Yubitsa, también agradecerle a Ibermúsicas por el apoyo a este proyecto. Gracias a todas las compositoras que postularon. Ya escucharemos las músicas que se seleccionaron para hacer sonar. Y pues nada, un abrazo y que tengan un feliz resto de día o de noche.